Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Como ya sabéis, estamos realizando una serie de la defensa francesa, variante del avance. En el vídeo anterior, que podréis ver luego en el enlace, tratábamos el capítulo de alfil de 3. En el día de hoy vamos a ver las líneas con alfil E2 y en un tercer vídeo que quedará pendiente vamos a ver la línea principal con A3. Bien, comencemos. Como ya indicamos en el vídeo anterior, es interesante jugar primero con dama B6, ya que nos evita jugar algunas líneas secundarias que puede elegir el blanco. Justo en este momento llegamos a la posición más crítica de esta variante. Y es justo aquí cuando el blanco ya ha definido qué va a hacer con el alfil de E2, cuando el negro tiene que decidir que es el mejor momento, pues tanto estadísticamente hablando como objetivamente hablando, para romper la estructura de peones en D4. Por tanto, justo en este momento se juega C por D4 y C por D4. Ahora nuevamente viene una batalla teórica. Están los defensores de jugar el caballo por E7 y jugar el caballo por H6. Es justo decir que cada una tiene sus pros y sus contras, pero tanto por mi experiencia como por los análisis que he podido realizar, como por consejos de varios grandes maestros, aunque otros grandes maestros defienden todo lo contrario, la conclusión personal que yo he sacado es que caballo H6 es ligeramente superior, por no decir superior en general, a caballo E7. Y vamos a tratar de explicar el por qué, porque es muy bonito decirlo. No, yo he analizado esto con Stockfish, tal que cual, sí, pero cómo lo has analizado es también importante, porque no es lo mismo analizarlo que analizarlo de verdad. Y aparte de lo que diga el módulo, también vamos a ver ejemplos prácticos. En lo personal, como digo, me gusta más la jugada caballo H6. Y aquí surgen infinidad de variantes. Está, por supuesto, comerse el caballo, pero ahora hay una sutileza. Y es que no se considera una línea principal jugar alfil por H6. Es jugable, pero vamos a ver que realmente el negro tiene argumentos para defenderse con consistencia. Por no mencionar que dicha jugada alfil por H6 plantea un problema existencial a las blancas, ya que como vamos a ver a lo largo de los diversos ejemplos en diversas posiciones, esta estructura de peones se va a caracterizar por la tremenda dificultad que va a tener el blanco para sostener tanto el peón de D4 como el peón de B2. De hecho, tanto jugadores de blancas como con negras van a reconocer jugadas del tipo alfil E3 en muchas posiciones. En muchas posiciones el negro consigue penetrar en B2 o en D4 o inclusive en ambas. Por lo tanto, una pieza que ya en su casilla inicial está defendiendo el punto B2 y que, según las circunstancias, puede trasladarse a E3, ya podemos estar considerando que va a ser una pieza defensiva para evitar el contraataque de las negras importante. Por lo tanto, sacrificar, entre comillas, ese alfil por el caballo va a plantear no pocas compensaciones a las negras. De hecho, en la línea en que se captura alfil por caballo, en la línea principal el negro se termina comiendo el peón de B2 y de D4 como castigo. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Era simplemente un apunte para que vayamos entendiendo por dónde van los tiros.
entre comillas, sería difícil criticar la jugada en roque corto, que parece muy natural porque vemos que el negro puede desarrollar el alfil a b4 con jaque, con ganancia de tiempo. Eso nos va a proporcionar una serie de dificultades. Ya, si ponemos una pieza en la casilla de 2 para interceptar el jaque, se va a atacar el peón de d4 con 2 piezas y solo se está defendiendo con el caballo de d3, ya que la dama quedaría obstruida de la defensa del peón. Dicho esto, parecería muy razonable enrocarse en este momento. Y de hecho, hay aproximadamente más de 300 partidas en la base de datos con esta posición, ya que aquí el negro tiene la jugada oculta, que no es tan oculta, caballo f5, atacando no con 2 sino con 3 piezas el punto d4. Y la verdad que no va a ser fácil defender esto. Uno pudiera pensar, bueno, pero alfil e3 es una jugada muy razonable. Efectivamente, alfil e3 es una jugada muy razonable, de no ser porque se deja el peón de b2 instantáneo. Y en esta ocasión no estamos hablando del peón del conde, puesto que el blanco ni siquiera tiene desarrollado el caballo a c3. Por lo tanto, después de dama por b2, lo cierto es que las negras se van a quedar muy bien. Única caballo bd2. Y ahora, importante, para terminar de rematar la jugada, hay que jugar en este orden preciso: caballo por e3, f por e3 y ahora dama c3 amenazando el peón d3. Como jugada principal, dama b3, pero lo cierto es que después de dama por, en fin, seguimos teniendo peón de más y el contrajuego del blanco es mínimo. Ya por último de esta línea, mencionar que existe un intento de celada con rey h1 para que cuando nos comamos el caballo, o sea, cuando el negro juegue caballo por d4, las blancas tengan alfil e3 y de este modo caballo por alfil o caballo por caballo no sea jaque y por lo tanto la dama queda clavada. Pero nuevamente alfil c5 y ahora por ejemplo dama c1, especulando con que en caso de caballo por tiene dama por c5, pero nuevamente en estas líneas secundarias dama por dama y el caballo sale sin problemas por f4. Por lo tanto, esta línea se considera muy superior para las negras. Bien, siguiente línea en importancia. En este caso, b3, que pretende la jugada alfil b2. Pudiera parecer una jugada un tanto torpe, pero lo cierto es que tiene su peso teórico. No es tan mala como a simple vista pudiera parecer, ya que el alfil, si bien es verdad se va a quedar un tanto pasivo, sí que va a realizar una buena función. Nuevamente caballo f5, metiendo presión al peón de d4, alfil b2 para defender dicho alfil y ahora importante este jaque. Y ahora nuevamente el blanco tiene la tesitura que mencionábamos en el inicio del vídeo. No puede defender el peón de d4. No hay forma humana de defenderlo. Si caballo c3, simplemente caballo f por d4. Si caballo bd2, nuevamente caballo f por d4. Con lo cual, única jugada, rey f1. Y en esta posición, el blanco, después de que el negro juega en roque corto, el blanco tiene que decidir si juega tranquilito con g3, rey g2, etc. y trata de rehacer sus piezas, o juega de forma agresiva con g4, entrando en la línea crítica de la posición. Por ejemplo, g4, y ahora hay que tener cuidadín,
cuidadín lirén que diría el bueno de Pepe Cuenca. No debemos de cometer el error de jugar caballo E7, que sería un error que nos perdería el alfil, ya que después de caballo E7, A3, y vamos a decir bye bye a nuestro queridísimo alfil de B4. Y por supuesto la jugada es caballo H6, sin miedo, porque si nos avanzan el peón, vamos a jugar un caballo F5 que no nos lo va a desestabilizar de ahí ni Perry Mason, ya que la única pieza que lo defiende, o sea, que lo podría atacar, sería una jugada como alfil de 3, que se va a encontrar con que nuevamente deja de defender el peón de D4. Por lo tanto, se puede jugar tanto H3 como torre G1 para defender este peón. Pero, inconvenientes de esta jugada. Lo vamos a verlos. F6 contraatacando en el centro y realizando una ruptura temática en la defensa francesa. En esta ocasión además pretende abrir la columna F para las torres. Y uno pudiera pensar, bueno, pero aquí ¿qué me estás container? Después de peón por peón no puedes comer de torre porque nos calzan unos dobles, unos prismáticos. Pero lo cierto es que después de estos famosos prismáticos viene una jugada muy dura, cabún, torre por F3. Basta decir, bueno, si G por H6, que pudiera parecer una intermedia interesante, simplemente volvemos con la torre y esto es ventaja para el negro. En caso de alfil por F3, sigue caballo F5, atacando nuevamente el peón de D4 con 3 piezas. Y esto es un sacrificio temático. Torre G4 y alfil D7. Lo cierto es que si bien el negro ha sacrificado la calidad a cambio de un peón, en esta posición concreta en el que, como podemos observar, las blancas tienen una descoordinación de piezas total y se están defendiendo con uñas y dientes, lo cierto es que la teoría considera que las negras están un poquito mejor en esta posición. Vamos a ver que las blancas van a tener problemitas para desarrollar el caballo de B1, ya que se está atacando con 3 piezas, como hemos dicho, el peón de D4, como tantas veces hemos mencionado en este vídeo, ¿no? El alfil se va a reciclar por E8, H5, creando amenazas, en fin. En esta posición las negras están bastante bien. Las estadísticas están muy a favor en esta línea para las negras y el análisis de los módulos así lo confirman, ya que las blancas van a tener que hacer malabarismos para coordinar sus piezas sin tener que devolver material. Vamos a proceder ahora a analizar la línea con caballo A3, que en esta ocasión, como el caballo se ha desarrollado por H6 y no por E7, pues esta línea cambia radicalmente y se considera ligeramente inferior para las blancas, ya que ahora el caballo está en H6, lo que permite que la línea cambie radicalmente, puesto que ahora podemos hacer la jugada alfil por A3, B por A3 y caballo F5, amenazando nuevamente con 3 piezas el punto D4, única para defender ese peón alfil E3, y luego de dama 5 jaque, dama D2, dama por A3, enroque y alfil D7, se considera que el negro está bastante bien en esta posición con un sano peón de más. Por lo tanto, se considera una imprecisión jugar caballo A3 frente a caballo H6. Antes de entrar en la línea principal, nos queda por analizar qué pasa en caso de alfil por H6. Bien, alfil por H6, en esta ocasión en la que ya se han reanalizado los cambios en D4,
no se considera tan fuerte, puesto que en esta variante la dama no va a quedar atrapada en B2, cosa que sí puede ocurrir cuando todavía no se ha realizado el cambio en C por D4. Ahora mismo después, alfil por H6, dama por B2, única caballo BD2, peón por alfil y después de enroque corto, caballo por D4, se llega a la línea crítica de esta posición. Recientemente, en marzo de 2020, se ha llegado a esta posición en la élite, un torneo que se llamaba el de Nook Tracker, el Cascanueces, que es un torneo intergeneracional entre jóvenes promesas y viejas glorias como Sirov y Boris Gelfand. Y precisamente en esta posición se enfrentaban con blancas Alexei Sirov frente a Semyon Lomasov. Y aquí pues cometió el jugador con negras, Semyon, realizó una maniobra que es bastante dudosa. Y lo normal es jugar caballo por alfil en jaque y se considera que las negras están bien. Sin embargo, realizó la maniobra después de torre B1, jugó caballo por F3 sorprendentemente. Claro, lo que permite que después de caballo por única dama A3, porque en estas variantes no nos podemos comer el peón A2 porque abriríamos columnas frente a nuestras piezas, lo cual no nos conviene. Luego de alfil B5 el negro se quedó fatal, sobre todo porque incomprensiblemente pues eligió esta línea que cualquiera que tenga un poco de sentido común sabe que es muy peligrosa y sobre todo innecesaria, porque no aporta ninguna ventaja para las negras y por contra pues da esto ya los módulos dan aquí ventaja de +2. Sin embargo, en la línea principal el negro juega caballo por E2 y luego de dama por E2 y dama A3, dama B5 jaque. Ahora la cosa cambia mucho porque el negro tiene 2 peones de más y pareja de alfiles, cosa que no es Potosí. Bien, es verdad que ya va a devolver, se puede jugar tanto rey de 8 en esta posición y las negras han conseguido puntuar, pero actualmente los módulos consideran que es mucho más razonable entregar directamente un peón con la jugada alfil de 7, ya que después de dama por B2 viene torre de 8 y las negras están consolidándose en esta posición. Es cierto que han cedido un peón, pero siguen manteniendo un peón de ventaja, siguen manteniendo pareja de alfiles y van a conseguir consolidarse sin mayores complicaciones en esta posición. De hecho, aquí los módulos están dando ligera ventaja negra. Bien, ahora ya sí vamos a analizar la línea principal, que consiste en defender el peón de D4 de forma indirecta, ya que las defensas directas hemos visto que no dan muy buen resultado en la mayoría de los casos. El blanco se considera que la mejor opción para el blanco en esta variante es jugar el peón de forma indirecta con caballo C3. Ahora, después de caballo F5, viene la intermedia, caballo A4 tocando la dama. Y ahora sigue esta secuencia más o menos forzada, que es dama 5, alfil D2, alfil B5 y alfil C3. Obsérvese que si caballo C3 se considera inferior, seguiría esta variante. Caballo por, caballo por, caballo por. Y ahora no vale la intermedia A3, que pareciera que recuperan material o que van a ganar material, puesto que después de caballo 2, peón por alfil, caballo por tocando la dama, peón por, caballo por, y después de esta secuencia no se considera que las negras que las blancas, perdón, no tienen compensación suficiente en esta variante. Por lo tanto, en la línea principal, alfil C3, línea principal,
y ahora b5, amenazando el caballo. Nuevamente se amenaza el alfil y después de esta secuencia, como digo, bastante forzada, se llega a esta posición, donde nuevamente las blancas tienen que solventar el problema de dama ataca tanto punto D4 como punto B2. Solo existen dos soluciones, o dama o alfil B5, que sería la línea principal, o dama A4. En caso de dama A4, alfil D7 y nuevamente una pequeña variante, o dama por B4 o alfil B5, entrando en otra sublínea. Si por ejemplo dama por, se considera que las negras no tienen mayores problemas en esta variante. Si alfil B5, importante dama por, torre por y enroque corto. E igualmente las negras se quedan suficientemente bien en esta posición. Entonces, como mencionábamos, línea principal directamente alfil B5, especulando con que no vale dama por B2, ya que se viene alfil por C6 intermedia con jaque, por lo tanto alfil D7. Y después de estos cambios, ahora sí, dama D2 defiende el punto D4 y B2. Luego de enroque, seguimos metiendo presión con torre FB8 y ahora las blancas tienen diversas opciones para defender ese peón. La primera opción sería torre FB8, aunque también se ha jugado torre AB8 y torre A2. Cabe destacar que en ninguna de las tres opciones el blanco consigue puntuar por encima del 50%, según la Mega Database 2020. Dicho esto, vamos a pasar un poco por encima las diversas variantes que puede jugar el blanco. Por ejemplo, torre A2, viene A5 ganando espacio en el flanco de dama y tratar de duplicarse en la columna abierta tiene todo el sentido del mundo para tratar en la medida de lo posible de atacar dicho peón. Pero lo cierto es que en esta posición el blanco no tiene grandes expectativas. De hecho, apenas hay partidas, muy poquitas partidas, de la élite solo hay una partida. El problema que tiene aquí el blanco es que puede morir de aburrimiento, porque no tiene un plan claro. El peón de A5 está suficientemente defendido y no hay grandes planes, ¿no? Si nos dejan con blancas, con negras, posiblemente vamos a jugar alfil B5. Por lo tanto, en muchísimas ocasiones el blanco no puede evitar la tentación de tratar de crear un poco de contrajuego en el flanco de rey. Por ejemplo, con jugadas del tipo G4, caballo 7, H4 y ahora, como decíamos, alfil B5. Si por ejemplo caballo por alfil, dama por dama, caballo por y torre por, y aquí las negras no están en absoluto pasando ningún tipo de apuro. Es más, aquí con blancas hay que ir pensando en cómo sostener el punto D4 y todas estas debilidades que su estructura de peones les ha dejado, ¿no? Veamos pues la variante con torre AB1. En esta ocasión, torre B7 y, como decíamos, a las reacciones tipo G4, H4, caballo 7 y contra H4, alfil B5. Metiendo presión, torre C1, A5, H3 y lo cierto es que las blancas no tienen grandes opciones. Parece que tiene un ataque, pero el negro siempre está a tiempo. Hemos visto en la línea anterior en que alfil B5 las negras cambiaban ese caballo para quitarse problemas, pero ahora, como no lo han cambiado, tenemos la importante alfil D3, que amenaza la torre de B1, y a reacciones del tipo
H6 se viene caballo F5. Por ejemplo, torre por peón y dama E7, retomando. Y después de esta secuencia, como digo, que parece que tiene mucho, pero realmente es que no tienen tanto como pudiera parecer. De hecho, aquí, como digo, la situación por parte de las negras está completamente controlada. Igualdad. En caso de torre F, B1, que sería la línea más jugada, A5, nuevamente estamos analizando las líneas en que el blanco trata de crear contrajuego por el flanco de rey, ya que en otras ocasiones, así, si el blanco intenta jugar más tranquilo, pues simple y llanamente le va a dar tiempo a las negras a ganar todavía más y más espacio en el ala de dama. Por tanto, G4, caballo 7, y una reacción que tenemos que tener también presente es H5, en el que se puede sacrificar este peón momentáneamente a cambio de dejar un caballo en F5 que no va a ser nada fácil de atacar. Y cualquier reacción tipo H6 se va a poder jugar caballo por H6. Dama F4, por ejemplo, y dama E7. Y aquí está todo controlado por parte del negro, nuevamente. De hecho, les puedo remitir a una partida entre Kirsten con blancas y Suar con negras, jugadores ambos de más de 2300 FIDE, el que precisamente en esta posición acabó imponiéndose el negro. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya resultado interesante y próximamente nos veremos con el tercer y último capítulo de esta serie, en donde analizaremos en profundidad la línea en el que el blanco juega la sexta jugada peón A3, que se considera la línea principal de la variante del avance.